Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Stella Betesh de Askenazi. Bienvenidos al encuentro. Este encuentro con obras literarias sublimes, con cuentos, con fragmentos de novelas, con textos que nos emocionan. Vamos a seguir con Isaac Bashevis Singer, escritor nacido en Polonia en 1902, un escritor que pasó su infancia en los guetos judíos de Polonia, y sus obras, todas sus obras, se desarrollan en esos ambientes, en la tradición judío-polaca. Como hablamos la vez pasada, Bashevis Singer fue hijo de rabino y nieto de rabino. Estudió la Torá, el Talmud, el Mishnah, aunque realmente nació en Polonia. Isaac Bashevis Singer nunca escribió en polaco, escribió en yiddish, que es la lengua materna de casa, esa lengua materna que de alguna manera hablaron en el centro y el este de Europa. Esta lengua que se llamó judeo-alemán, que podemos traducir como judeo-alemán, que se escribe en caracteres hebreos y que también tiene algunos fragmentos de las lenguas salpicaduras de las lenguas eslavas. Bashevis Singer, para escapar del nazismo, emigra en 1935 a Estados Unidos y se convierte en ciudadano americano y pasa el resto de su vida entre Nueva York y en Miami. Pero fundamentalmente el que le ayuda a emigrar a Estados Unidos es su hermano Israel Yoshua, que también fue un escritor de la lengua yiddish. Isaac Bashevis Singer admiraba enormemente a su hermano Yoshua y, como dijimos la vez pasada, hijo de rabino, nieto de rabinos, tiene 3 hermanos. La mayor es Esther Hinde, que es una escritora, y Israel Yoshua, del que recibe la mayor influencia Isaac, y él mismo fueron los 3 escritores. Lo que más anheló Isaac es ser escritor. Él opina que la literatura es una fuente de felicidad, es una fuente de placer. Leer es placentero, debe serlo, si no, no tendría razón de ser. Hoy escogí para ustedes, básicamente quiero retomar algunas ideas. Él narra la vida de los judíos de Europa del Este, tal como se desarrollaba en los pequeños pueblitos, en esa pobreza, en la persecución. Él creció en el barrio de Varsovia, rodeado de un escenario de violencia antisemita en forma de pogrom. Muchas veces lo va a trasladar a sus cuentos, a sus novelas, a sus pequeñas narraciones. Y su lenguaje es el lenguaje de la gente sencilla. Se ha escrito en yiddish, grandes escritores escribieron en yiddish. El yiddish acompañó a los judíos a la Shoah. Fíjense que de 3,5 millones de judíos polacos, solamente sobrevivieron a la Shoah 150,000. Y todos ellos hablaban yiddish. Era la lengua de identidad, era la lengua de pertenencia. Hoy vamos a leer un hermosísimo cuento del texto del libro que fue editado en 1966, este libro que se llama En el tribunal de mi padre. La razón de que se llame así es que su padre, como dijimos la vez pasada, era rabino, y en aquel tiempo los rabinos eran también jueces. Entonces, en la calle Kroshmalna número 10, en casa de Bashevis Singer, de Isaac Bashevis Singer, era como la corte de justicia de su padre. Este cuento
se llama La lavandera. Es uno de los cuentos más hermosos que he leído en mi vida. Me encantaría que lo disfruten como yo. Y dice así: mi familia a pocos gentiles trataba. El único que había en el edificio era el portero. Todos los viernes venía a buscar su propina, su dinero del viernes. Se quedaba en pie en la puerta, se quitaba la gorra y mi madre le daba 6 monedas. Además del portero estaba la lavandera gentil, que venía a casa a buscar la ropa sucia. Este relato se refiere a nuestra lavandera. Se trataba de una mujer pequeña, vieja y arrugada. Cuando comenzó a hacer el lavado de ropa sucia de mi familia, ya había rebasado los 70 años. Las mujeres judías de su edad, en su mayoría, estaban enfermas, débiles, con el cuerpo destrozado. Todas las viejas de nuestra calle tenían encorvada la espalda y caminaban apoyándose en un bastón. Pero la lavandera, a pesar de ser menuda y flaca, poseía una fortaleza heredada, sin duda, de largas generaciones de antepasados campesinos. Mi madre le entregaba un gran fardo con la ropa sucia acumulada durante varias semanas. La lavandera levantaba el pesado fardo, se lo ponía sobre sus estrechos hombros y emprendía el camino hacia su casa. También ella vivía en la calle Kroshmalna, pero en el extremo opuesto, cerca del barrio de Wola. Seguramente tardaba entre 1 hora o hora y media en llegar hasta su casa a pie. Devolvía la colada unas 2 semanas después. Mi madre jamás había estado tan contenta con los servicios de una lavandera. Todas las prendas resplandecían como plata reluciente. Todas estaban impecablemente planchadas y a pesar de ello, esta lavandera no cobraba más que las otras. Era un auténtico hallazgo. Mi madre siempre tenía preparado el dinero para pagarle, ya que la mujer vivía lejos y deseaba evitarle un segundo viaje al solo efecto de cobrar. En aquellos tiempos, hacer la colada, o sea, lavar la ropa, no era un asunto fácil. La vieja lavandera carecía de agua corriente en su casa y tenía que sacar el agua de un pozo con una bomba. Para que la ropa blanca quedara tan limpia, hacía falta frotarla a conciencia en un lavadero, dejarla remojando en agua jabonosa, hervirla en un enorme caldero, almidonarla y plancharla. Cada prenda era objeto de las atenciones de la lavandera unas 10 veces, o quizás más. Y el secado, no se podía dejar la ropa secar en el exterior porque los ladrones se la llevaban. Ese bulto de las prendas mojadas y retorcidas tenía que ser transportado, aterrado y colgado en cordeles o alambres. Durante el invierno, la ropa se ponía quebradiza como el vidrio y poco faltaba para que se rompiera con el más leve contacto. Y también surgían las discusiones con otras lavanderas o con las amas de casa que querían utilizar a sí mismos los alambres para colgar la ropa. Solo Dios sabe cómo se las arreglaba aquella viejecita para limpiar a conciencia cada prenda de cada una de las prendas que mi madre le daba. La lavandera hubiera podido pedir limosna a la puerta de una iglesia o ingresar a un asilo de ancianos pobres, pero tenía ese orgullo y ese amor al trabajo con que muchos gentiles han sido bendecidos y afortunadamente dotados. La viejecita
No quería ser una carga y en consecuencia aceptaba las cargas. Mi madre sabía un poco de polaco y la viejecita hablaba con ella de muchos asuntos. Me tenía un gran cariño y solía decir que me parecía al buen Jesús. Lo repetía siempre que venía a casa, lo cual motivaba que mi madre frunciera el entrecejo y musitara para sin apenas mover los labios, que sus palabras se pierdan en el viento. La lavandera tenía un hijo rico. He olvidado a qué clase de negocio se dedicaba aquel hijo rico de la lavandera. Este estaba avergonzado de su madre y jamás la visitaba. No le daba ni una monedita. La viejecita le explicaba sin dar muestras del más leve rencor. Y llegó el día que el hijo se casó. El hijo, al parecer, hizo un buen matrimonio. La boda se celebró en la iglesia. El hijo no invitó a su madre a la ceremonia, pero la lavandera fue a la iglesia y esperó en la entrada para ver cómo su hijo llevaba a la novia al altar. La historia de este hijo ingrato impresionó profundamente a mi madre. Habló de ella durante semanas, incluso meses. El comportamiento de aquel hijo constituía no solo una afrenta a la viejecita, sino a la institución de la maternidad. Mi madre comentaba, ¿de qué sirve sacrificarse por los hijos? Una madre lo sacrifica todo por sus hijos y estos ni siquiera saben el significado de la palabra gratitud. Luego, mi madre hacía siniestras insinuaciones en el sentido de que no estaba muy segura del pago que sus propios hijos le darían. No había modo de saber lo que algún día le harían. Sin embargo, esto no impedía a mi madre dedicarnos su vida entera. Si en casa entraba algo bueno de comer, mi madre lo guardaba para sus hijos y se las ingeniaba con todo género de excusas y razones para no probarlo siquiera. Mi madre sabía fórmulas mágicas que se remontaban a tiempos remotos y empleaba expresiones transmitidas por generaciones de madres y abuelas. Si uno de sus hijos se quejaba de un dolor, mi madre exclamaba, ojalá sea yo tu rescate y que tu vida dure más que mis propios huesos. También decía, ojalá sea la expiación de la más pequeña de las uñas de tus dedos. Cuando comíamos, ella solía decir, salud y buen tuétano a tus huesos. En el día anterior, a la luna nueva, nos daba cierta especie de azúcar que, según decía, tenía la virtud de ahuyentar las lombrices. Si a cualquiera de nosotros se nos posaba una mota en el ojo, mi madre limpiaba el ojo con su lengua. También nos daba azúcar candy para prevenir la tos y de vez en cuando nos llevaba a que nos dieran la bendición para evitar el mal de ojo. Pero volvamos a la lavandera. Aquel invierno fue muy duro. En las calles hacía un frío tremendo. En casa, a pesar de la estufa, teníamos los vidrios de las ventanas cubiertos por el encaje de la escarcha y con el adorno de los carámbanos. Los periódicos daban noticias de gente que moría de frío. El carbón comenzó a escasear. Tan duro llegó a ser el invierno que los padres dejaron de mandar a sus hijos al cheder e incluso las escuelas polacas cerraron sus puertas. Y con aquel tiempo, un día, la vieja lavandera, que a la sazón tendría casi 80 años, vino a casa. En el curso de las anteriores semanas se había acumulado gran cantidad de ropa sucia. Mi madre ofreció a la lavandera una jarra de té para que entrase en calor y un poco de pan. La viejecita se sentó en una silla de la cocina, temblorosa y estremecida, y se calentó las manos con la jarra de té.
El trabajo y quizás también la artritis había deformado sus dedos, dejándoselos retorcidos. Tenía las uñas de un extraño tono blanquecino. Aquellas manos eran el testimonio de la tosudez del género humano, del empeño de seguir trabajando, no solo hasta el límite de las propias fuerzas, sino hasta más allá de lo que se puede. Mi madre contó las prendas y escribió la lista: camisetas de hombre, camisas de mujer, calzoncillos largos, calzoncillos, camisones, fundas de almohada, sábanas y las prendas rituales, los tzitzit. Sí, aquella mujer gentil también lavaba nuestras prendas santas. El fardo era voluminoso, más voluminoso de lo habitual. Cuando la viejecita se lo echó a la espalda, casi quedó oculta bajo su carga. En un primer instante vaciló un poco, como si el peso fuera a derribarla, pero causó la impresión de que una fuerza interior, terca y obstinada, le dijera: no, no puedes permitirte el lujo de caer. Un asno, un burro, puede permitir que la carga le haga hincar la rodilla, pero el ser humano, el rey de la creación, no. Daba miedo ver a la viejecita salir con el paso vacilante, con su enorme carga, a la calle helada, en donde la nieve estaba seca como la sal y en el aire había polvorientos remolinos blancos que parecían fantasmas bailando en el frío. ¿Conseguiría la viejecita llegar a Wola? La lavandera se perdió de vista y mi madre lanzó un suspiro y rezó una oración por ella. Por lo general, la lavandera entregaba la colada al cabo de 2 semanas o a lo sumo de 3, pero pasaron 3 semanas y luego 4 y después 5 y la viejecita no llegó. Nos habíamos quedado sin ropa blanca. El frío había aumentado todavía más. Los hilos del teléfono parecían ahora gruesas cuerdas. Las ramas de los árboles semejaban vidrio. Tanta era la nieve caída que formaba en las calles una capa ondulada, y por muchos de ellos los trineos se deslizaban como si estuvieran en la ladera de una colina. Gente de buen corazón encendía hogueras en las calles para que los vagabundos se calentaran o asaran papas, en caso de que las tuvieran. Para nosotros, la desaparición de la lavandera representaba una catástrofe. Necesitábamos la ropa blanca. Ni siquiera sabíamos las señas de aquella mujer. Teníamos la certeza de que la lavandera se había al fin desmoronado, que había muerto. Mi madre afirmó que había tenido el presentimiento de que jamás volvería a ver nuestra ropa blanca en el momento en que la viejecita salía de casa por última vez. Mi madre buscó y encontró viejas camisas rotas y las lavó y las remendó. Todos nosotros estábamos apenados, no solo por la pérdida de la ropa, sino también por la de aquella viejecita que, desgastada por el trabajo, a la que tanto habíamos llegado a querer en el curso de los años, que había trabajado tan honradamente, tan honestamente para nosotros. Pasaron más de 2 meses. Pasó la primera helada y luego vino otra más, una nueva ola de frío. Un anochecer, mientras mi madre estaba sentada junto a la lámpara de petróleo, remendando una camisa, se abrió la puerta y en casa entró una gran bocanada de vapor, seguida por un gigantesco fardo. Bajo el fardo se arrastraba la viejecita, cuya cara estaba más blanca que una sábana. Unos cuantos mechones de cabello blanco salían debajo del chal
con el que también se cubría la cabeza. Mi madre soltó un grito ahogado. Parecía que un cadáver hubiera entrado en el cuarto. Corrí hacia la viejecita y la ayudé a bajar el fardo. Ahora estaba todavía más delgada, más encorvada, con la cara más delgada. La cabeza se le movía con un temblor lateral, como si negara algo. No podía hablar con claridad, pero apenas balbuceó unas palabras con sus labios pálidos y sumidos. Tan pronto la viejecita se hubo recobrado un poco, nos dijo que había estado enferma, muy enferma. No recuerdo cuál fue exactamente su enfermedad. Estaba tan enferma que alguien llamó a un médico y el médico llamó a un cura. Otra persona comunicó esos hechos al hijo de la lavandera y el hijo de la lavandera ofreció dinero para comprar un ataúd y pagar el entierro, pero nunca apareció en su casa. Pero el Todopoderoso, Hashem Todopoderoso, no quiso aún llamar a su lado a aquella alma torturada. La lavandera comenzó a mejorar, se puso bien y no tardó mucho en poder tenderse en pie de nuevo, en cuyo momento volvió a lavar ropa sucia, y no solo la nuestra, sino también la de varias familias. El pensamiento de la ropa no me dejaba descansar en cama, no me dejaba descansar en paz. La ropa no me dejaba morir, explicaba la viejecita. Como si de una bendición se tratara, mi madre le dijo: con la ayuda de Dios vivirás 120 años. El Señor no lo permita. ¿De qué sirve vivir tantos años? El trabajo resulta cada día más penoso. Las fuerzas me están abandonando y no quiero ser una carga para nadie. La viejecita murmuró unas palabras, hizo la señal de la cruz y elevó la vista al cielo. Afortunadamente, en casa teníamos un poco de dinero y mi madre contó unas monedas y pagó a la lavandera. En ese momento tuve una extraña sensación. Las monedas, al pasar a la mano de la vieja lavandera, parecieron transformarse en una realidad tan desgastada, tan limpia, tan piadosa y bondadosa como aquella mujer. Sopló sobre las monedas y las guardó en un pañuelito, cuyas puntas ató. Luego se fue, prometiendo regresar al cabo de unas semanas para buscar la ropa sucia. Pero no volvió. La colada de vuelta representaba el último esfuerzo que aquella mujer hizo en este mundo. La voluntad indomable la había inducido a devolver la ropa a sus legítimos propietarios, a cumplir el trabajo con el que se había comprometido. Y ahora, por fin, su cuerpo, que durante largo tiempo no había sido más que una cascarita, sostenida únicamente por la fuerza de la honradez y del sentido del deber, se había desmoronado. Su alma había ascendido a aquellas esferas en las que las almas santas se reúnen, presidiendo de la función que hayan desempeñado en la tierra, sea cual fuera su idioma, su credo, su religión. Soy incapaz de imaginar el paraíso sin la presencia de aquella lavandera gentil. Ni siquiera puedo concebir un mundo en el que un esfuerzo como el de aquella mujer no sea recompensado. Pues este es un gran homenaje a la voluntad humana, a la fuerza indomable por trabajar
y no ser una carga para los demás. Bashevis Singer, a su corta edad, en casas de sus padres, había convivido con esta viejecita. Y este es un homenaje y un tributo a un alma honrada, honesta y bondadosa. Y como él dice, no se puede imaginar el paraíso sin la presencia de esa alma buena. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.